buenas tardes, queridos amigos y amigas, hermanos en Cristo. Bienvenidos una semana más a Palabras que Traen Vida. Mi nombre es Dorcas Recio y como sabéis, todas las semanas estamos intentando transmitiros la palabra de Dios. Cada estudio que estamos preparando para ese crecimiento y esa madurez espiritual donde Dios nos quiere llevar, a ese punto donde Dios quiere seguir obrando en ti y en mí. Qué bendición que podamos estar todas las semanas juntos, este pequeño ratito, construyendo en cada uno de nosotros ese altar espiritual donde no solamente la presencia del Espíritu Santo está obrando, sino que también unos a otros estamos edificándonos a través de su palabra. Como ya sabéis, estamos animándoos a que podáis entrar en nuestra página web iceatortosa.com. Allí podéis encontrar nuestras actividades, cada uno de esos estudios de palabras que traen vida, nuestro correo electrónico, la dirección de nuestra iglesia en Tortosa. Ya sabéis que estamos en la calle Barcelona número 40. Nuestros horarios de reuniones, estáis cordialmente invitados a visitarnos. Cada domingo a las 11 de la mañana estamos ahí compartiendo la palabra. Y en nuestro correo electrónico, mándanos tus sugerencias, mándanos tus preocupaciones, tus preguntas, cualquier cosa que necesites y en lo que podamos ayudarte, estaremos dispuestos. Y no solamente en nuestra página web, os animo a que visitéis nuestro canal de YouTube, ICEA Tortosa, donde colgamos estos mismos estudios de palabras que traen vida. Y no es por tener un canal, no. Danos tu like, compártelo con tu familia, con tus amigos, compártelo para que la palabra de Dios sea extendida y muchos puedan conocer a Cristo y puedan ser también transformados y edificados por la palabra. ¡Qué bendición que tenemos de parte de Dios de poder estar a través de las redes sociales, a través de estas grabaciones, poder estar en contacto! Sigo recibiendo mucho ánimo de muchas personas que están escuchando estos estudios, muchas personas que están siendo bendecidas y edificadas. Gloria al Señor por todos aquellos que comparten esta palabra. Estoy contenta de verdad de ver la mano de Dios como nos está sosteniendo día tras día. Esta semana quería compartir algo importantísimo en nuestra vida espiritual, en nuestro crecimiento, en nuestra madurez. Y es algo que ha compartido nuestro apóstol Daniel Del Vecchio esta última semana. En una de sus predicaciones ha compartido sobre el temor a Dios. Algo tan importante en nuestra vida espiritual, algo que es tan indispensable para nuestro crecimiento. Incluso nos recordaba esta semana cuando compartía que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dios tiene que ser honrado, decía. Hay que limpiar a la novia, hay que limpiar la casa, hay que limpiar la iglesia, hay que traer orden a nuestras vidas. El temor a Dios es obedecer, es querer hacer lo que Dios le agrada, es no querer defraudar al Dios de nuestra salvación. El Espíritu Santo va a traer esa autoridad sobre nuestras vidas, va a traer esa autoridad para que vengamos al verdadero arrepentimiento y podamos entender que queremos amar a Dios y eso trae temor a Dios. Ese principio que trae sabiduría a nuestras vidas vuelva a traer ese avivamiento personal a nuestras vidas y no solo a nosotros, sino en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Aleluya. No podemos dejar la conciencia dormida, decía en esta semana nuestro apóstol Daniel. No podemos dejar la conciencia dormida. Hay que dejar que el Espíritu Santo despierte nuestras conciencias. Hay que dejar que el Espíritu Santo despierte esa necesidad premiante que tenemos de Dios. Aleluya. Y yo meditaba, es una palabra para este tiempo, es una palabra para la iglesia, es una palabra para ti, para mí, querido amigo y hermano que me estás escuchando. Y quería seguir escudriñando en esta palabra, porque él también compartía que la sal del espíritu de sacrificio es el temor a Jehová, es el temor a Dios. Si perdemos ese sabor
perdemos el sabor de ser cristianos, si perdemos el sabor de temor a Dios, de amar a Dios sobre todas las cosas, vamos a perder el testimonio, esa esencia del Espíritu de Cristo. Vamos a perder esa sensibilidad de oír la voz de Dios, decía nuestro apóstol. El Espíritu Santo convence de pecado. Esa es la ley de Dios. Es el Espíritu Santo quien convence. Amén, amén. Ese temor de Dios nos va a llevar a ese verdadero arrepentimiento. Y yo escudriñaba en la palabra, acerca de esta palabra que había traído nuestro apóstol Daniel del Vecchio a nuestras vidas. Y yo decía, ¿por qué dice la Biblia que el temor de Dios es el principio de la sabiduría? Y yo quiero decirte que mira, el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Decía el apóstol Pablo que la sabiduría que Dios nos está llamando no es la sabiduría que el mundo te ofrece. Es posible que el apóstol Pablo estaba citando a Job, porque Job escribió que Dios, escúchame, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Así decía Job 5:13. Así que la sabiduría de la humanidad es simplemente necia para Dios. Así es. Y en Proverbios 21:30 dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Dios. O sea que Dios no se refiere a esa sabiduría que el mundo te ofrece. Pablo sigue insistiendo, parece que está burlándose de los maestros de este tiempo. No, no es así. Simplemente en 1 Corintios 1:20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Les preguntaba que dónde estaba esa sabiduría que el mundo estaba proporcionando, estaba promocionando. Porque nadie puede ser más sabio que Dios. Aunque muchos piensen que entienden a Dios o han tratado de explicarlo generalmente por hipótesis y teorías, es decir, por evoluciones que el mundo ha creído que venimos de la evolución, pero no entienden lo que viene de parte de Dios. Y yo seguía escudriñando en la palabra. ¿Y qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Porque en Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y yo quiero hacerte una pregunta, querido amigo y hermano en Cristo. ¿Has notado que el temor de Dios se menciona más en la literatura de sabiduría que en cualquier otro lugar de la Biblia? Eso significa que hay una conexión entre la sabiduría y el temor de Dios. Sí, como Dios hace a menudo cuando quiere que recordemos algo. Él inspiró a Salomón a escribir eso, a repetir la verdad de que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Pero la otra cara de la palabra dice, escucha bien, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Así lo dice en Proverbios 1:7. Puesto que el libro de Job también se considera parte de la literatura de sabiduría, es un libro poético. Él también reitera la idea de que la sabiduría está atada al temor de Dios. Y Job en 28:28 dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Aleluya, lo sabían bien, que tener temor a Dios no es tener miedo, no, es querer agradar a Dios, es querer hacer la voluntad de Dios, es querer amar a Dios sobre todas las cosas. Un hombre, una mujer sabio se apartará del mal, porque temen y respetan la palabra de Dios. Salomón nos da una conclusión apropiada en este libro, en Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo el discurso oído en teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así lo dice Salomón, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esa es la sabiduría divina.
Los libros de Proverbios, el libro de Santiago, son considerados como parte de esa literatura de sabiduría de la Biblia. Y es fácil ver por qué. Santiago, escucha bien, queridos amigos y hermanos en Cristo, nos dice que la sabiduría que buscamos no se encuentra en los libros de textos ni en ningún maestro de este mundo. Mira que dice en Santiago 3, 15 y 16. No desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y demoníaco. Porque donde hay envidia y celos, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buen frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así lo dice. Así que solo hay dos tipos de sabiduría. Sí, solo hay dos tipos. La sabiduría humana y la sabiduría de Dios. La sabiduría humana te va a conducir a la destrucción. La otra, la que viene de arriba, la que viene del mismo Dios de los cielos, esa tiene un comienzo y es el temor a Dios. Temer a Dios significa tener un profundo y permanente respeto y reverencia por Dios y su palabra. Respetamos, amamos al Dios de nuestra salvación. Cada vez que oímos de un maestro o de un pastor o de cualquier autor literario, no importa quién sea, son solo pensamientos humanos, pero todo lo que es inspirado por obra del Espíritu de Dios ilumina nuestras vidas y esa es la palabra de Dios. Mira que dice en Proverbios 21:2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Dios pesa los espíritus. Así lo dice en Proverbios 16:2. Salomón lo repite hasta la saciedad, el hombre más sabio de este mundo. Él pidió sabiduría y Dios se la dio. Qué bueno entender cómo Dios está obrando en cada uno de nosotros. El temor a Dios es importante. Que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas y traiga esa revelación de lo alto, sabiendo que amamos a Dios y que necesitamos respetar a Dios, que necesitamos hacer su voluntad en obediencia. ¿Y a qué se parece ese temor de Dios? Mira que dice la palabra, la sabiduría es obediencia a la palabra de Dios. Así lo dice en Efesios 2:10. El temor de Dios está asociado a la obediencia. Esto explica el estado de este mundo, porque solo por el temor del Señor uno se aparta del mal, como dijo Salomón. La sabiduría de Dios en Santiago 1:5. Si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala a Dios, que da generosamente a todos sin reproche y le será dado, dice la palabra. La sabiduría de lo alto es primeramente pura, luego pacífica y benigna, dice la palabra en Santiago. ¡Guau! 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 Dios quiere llevarnos a su presencia. Dios quiere esa intimidad profunda contigo y conmigo. Dios quiere que llegues a ese nivel de madurez y sigas edificando esta casa espiritual, acercándote a Dios y teniendo ese temor reverente por su palabra, por su presencia. Solo el Espíritu Santo puede traer convicción sobre tu vida y sobre mi vida, querido amigo y hermano en Cristo. Y dice la palabra en 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Y así entramos en esa luz que alumbrará toda sabiduría en nuestro entendimiento. Y podremos entender toda palabra que viene de parte de Dios. Y podremos entender el plan y el propósito por el cual tú y yo hemos sido llamados. Y podremos entender, aleluya, que la sabiduría es el principio. Aleluya, para seguir temiendo a nuestro Dios, a ese Dios que nos ama, a ese Dios que lo ha dado todo a cambio de nada, a ese Dios que sigue levantando nuestras vidas y sosteniendo nuestras vidas.
Es tiempo, como decía nuestro apóstol, es tiempo de alinearnos, de sospesar, aleluya, nuestro testimonio. Es tiempo de dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Aleluya, que tome nuestra conciencia, que siga hablando el Espíritu Santo y despierte en nosotros el querer como el hacer su buena voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Y qué sucede? Escucha bien en esta pregunta, en esta tarde. ¿Qué sucede cuando no hay ese temor de Dios? Es algo que tenemos que preguntarnos, porque nos está exhortando Dios en esta tarde a tener temor de Dios. ¿Qué pasa si tú y yo no tenemos temor de Dios? No está presente en nuestras vidas. ¿Qué pasa con el temor de Dios detrás de los púlpitos y en la sociedad? Más gente está viviendo como si no existiera Dios. ¿Qué sucede cuando no hay temor de Dios? Cuando tú y yo, que hemos conocido a Cristo, no vivimos en el temor de Dios. Escucha bien, el temor de Dios no es entendido siempre por los que están fuera de la iglesia, sino solo por algunos que están dentro, e incluso algunos que están dentro no viven en el temor de Dios. El temor de Dios no es un miedo de ser castigado por Dios cuando pecamos, o de tener miedo al infierno si morimos, aunque eso es un temor real para los que no son creyentes, incluso para los que sí son creyentes. Más bien el temor de Dios es un respeto profundo, santo, un temor por Dios, por la palabra de Dios y por obedecer los mandamientos de Dios. Los creyentes no obedecemos a Dios por temor, escucha bien en esta tarde, sino por amor. Pero temer a Dios es vivir en obediencia a Dios. Yo quiero volvértelo a repetir en esta tarde, apúntalo porque es importante. Los creyentes no obedecemos a Dios por temor, sino por amor. Pero temer a Dios es vivir en obediencia a Dios. Amén. Amén. El temor a Dios es aborrecer el mal. Es aborrecer el mal. Sí. Si aprendemos algo acerca del temor en la Escritura, escucha bien, es que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, es el conocimiento del Santísimo, es la inteligencia, aleluya, que Dios está poniendo en ti y en mí. No temas. No temas, los creyentes no deben vivir en temor del juicio de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por Cristo y por medio de la sangre de Jesucristo hemos sido limpiados. La ira de Dios, que era nuestra deuda, ha sido puesta sobre Cristo. Eso significa que ya no hay temor de la ira de Dios. Mira qué dice el apóstol Juan en 1 de Juan 4:18. No hay temor en el amor, pero el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, y quien teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así es, cuando tú amas, tú quieres obedecer. Cuando tú amas, quieres hacer la voluntad de Dios. Cuando tú amas, tú respetas la palabra de Dios. Cuando tú amas, dejas que el Espíritu Santo toque tu vida continuamente y quieres hacer la voluntad de Dios. Cuando tú amas, tú respetas la presencia de Dios. Cuando tú amas, no haces nada indebido que dañe a tu Padre Celestial. Cuando tú amas, tú temes a Dios. ¿Y qué sucede cuando no hay temor de Dios? Que estamos perdidos. Y necesitamos venir al arrepentimiento. Necesitamos venir a los pies de Cristo para recibir el verdadero perdón de pecados. Es importante que nos alineemos en esta tarde con esta palabra. Es una palabra para este tiempo. Es una palabra de exhortación, es una palabra para ti que me estás escuchando, una palabra, aleluya, que nos confronta con la presencia del Espíritu Santo.
Y tenemos que despertar esa conciencia que está dormida y despertar ese espíritu que hay en nosotros y decirle: Señor, yo me arrepiento, yo te pido perdón si no hago lo que tú me llamas a hacer. Yo te pido perdón por haber menospreciado tu obra redentora sobre mí. Yo te pido perdón por no haber sido testimonio y testigo de lo que tú has hecho en mi vida. Yo te pido perdón por no haber hecho tu voluntad, por no haber sido obediente. Yo te pido perdón por haber perdido el respeto a tu palabra. Aleluya. El temor a Dios es el principio de sabiduría. Por eso Dios quiere, aleluya, que abramos el entendimiento en esta tarde. Abre tu entendimiento, deja que la presencia del Espíritu Santo caiga sobre tu identidad en el nombre de Jesús. Deja que la presencia del Espíritu Santo venga sobre tu vida y actúe transformando de dentro hacia afuera. Deja que la presencia del Espíritu Santo toque la conciencia, tu conciencia, y tú te alinees con la voluntad del Padre y empieces a sentir como Dios está despertando algo en ti. El anhelo, el deseo de hacer su voluntad. Deja que la presencia del Espíritu Santo traiga su palabra y su palabra alumbre tu camino. Porque, querido amigo y amiga, hermano y hermana en Cristo que me estás escuchando, la luz del Evangelio quiere transformar tu vida. La presencia del Espíritu Santo quiere transformar tu vida. Y es una palabra urgente para este tiempo. Es una palabra urgente para la iglesia. Es una palabra urgente para ti y para mí que me estás escuchando. Teme a Dios, porque Dios te ama. Porque Dios ha creado, aleluya, tú has sido creado para Él. Tú eres diseño exclusivo para Él. Dios pensó en ti antes de la fundación del mundo. Dios te ama, Dios te acepta. Dios quiere obrar en ti. Dios quiere transformarte. Dios quiere que tu vida empiece a producir fruto. Dios quiere que tu vida sea transformada por el poder de su Espíritu Santo. Dios quiere que tú seas lleno, aleluya, y empoderado en este tiempo con la unción del cielo. Te alabo, Señor, en esta tarde. Es una palabra para meditar, es una palabra para que sigamos viendo a Dios como ese Dios personal, como ese Dios que nos ama, como ese Dios que quiere mostrarse a nuestras vidas de una manera poderosa. Y hasta aquí el estudio de hoy, cortito, directo. Palabra de lo alto, palabra directamente desde nuestro apóstol Daniel del Vecchio, palabra que hace que nuestras vidas se empiecen a meditar. Hasta aquí palabras que traen vida. Que el Señor os bendiga y os guarde, y hasta la semana que viene.